Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Hoy día ya es viernes, ya cayó la tarde, digamos la noche, estamos en invierno, el desierto avanza, lo sentimos en el jardín, la sequedad que ha tocado nuestro territorio es impresionante y muchas veces inquietante. Lo hemos comentado muchas veces. Mi fiel chucao, pájaro sureño, que tengo en mi jardín, es el más afectado de todos. A veces no solo escucha cantar y me preocupa la desertificación en curso. Pero hoy día vamos a hablar no del desierto que avanza, sino que vamos a hablar tal vez de otro desierto que avanza. No sé si será desierto o no. Un debate que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con el uso del lenguaje. Han surgido varias voces críticas, una carta aparecida en el Mercurio del editor o exeditor Pablo Dignon, un hombre ligado al mundo de la cultura, que de alguna manera sale a enfrentar lo que él considera una suerte de abuso o de exceso en lenguaje inclusivo, no solo en situaciones que podríamos llamar o privadas o más bien internas, por ejemplo, una asamblea estudiantil, o a lo mejor una reunión de un grupo feminista donde perfectamente es legítimo que alguien haga un saludo de alguna manera a le, a las, a los, como un gesto, ¿no? Como un gesto simbólico. Pero lo que llama la atención, y es donde se están despertando más voces críticas, es de que esto empieza a ser usado en lugares más públicos, en lugares como la Convención Constituyente, que incluso empieza a permear la resolución de un juez, que incluye el todes, pero con la X, yo no sé cómo pronunciarlo, es impronunciable eso. Pero en fin, se abre un debate importante, y para eso de nuevo va a caminar por este jardín, como ya lo hizo hace meses o años, ya no sé, porque por la pandemia el tiempo se ha vuelto completamente irreal. Carlos González es profesor e investigador del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la PUC, es un gramático. Es bonito ese título, suena casi como una especie de ocupación o oficio o disciplina muy arcaica, pero es tremendamente importante la gramática del idioma. Es una lástima que no se enseñe bien en los colegios. Doctor de la Universidad Complutense, ha estudiado justamente las propiedades morfosintácticas de nuestro idioma y ha escrito distintos libros, entre ellos Funcionamiento de la Teoría Lingüística, La Gramática del Papel y la Referencia. Es director de Onomasein, revista de lingüística, filosofía y traducción de la Pontificia Universidad Católica, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Carlos, qué gusto de tenerte aquí de nuevo paseando por mi jardín, aunque sea digitalmente. Buenas tardes. Hola, Cristian, es una gran alegría pasear de nuevo contigo por este jardín, verte chucado, ver toda la Eucaria. Una alegría estar aquí de nuevo. Carlos, lo primero que quiero preguntarte es cuál es la impresión que tienes tú. Decir, esto que al comienzo a nosotros nos ha tocado vivirlo a veces en los ambientes universitarios o en grupos más reducidos y pequeños, que uno veía que se usaba el le, el todos y todas, etcétera. Sin embargo, esto se ha empezado a difundir fuertemente y casi de alguna manera se ha transformado en una bandera con una cierta dimensión política, y uno escucha a constituyentes que habla de las cuerpas y los cuerpos, al vicepresidente de la Convención Constituyente diciendo nosotras para incluir a los hombres y las mujeres. Entonces ya deja de ser un fenómeno como que acotado, sino que empieza a permear espacios de deliberación pública. ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando hoy, las fotos de hoy en relación a este tema del que ya hablamos en otro momento, digamos? Sí, hace unos 3 años más o menos, si mal no recuerdo. 2 años, yo creo. Claro.
Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Desde entonces, incluido el estallido social, la pandemia. Y claro, y una de las banderas de lucha de ese estallido social y que se ha venido desarrollando en el último tiempo es la visibilización de los grupos que se han sentido desplazados, oprimidos, no considerados a lo largo de la historia y en nuestra propia historia reciente, ¿no? Y parte de estas, como tú decías muy bien, banderas de lucha, por ejemplo, para personas, bueno, para las mujeres, para los que son homosexuales, o de otras orientaciones sexuales, de otras identidades sexuales también, han sido también el uso de estas formas alternativas de género, ¿no? Géneros inclusivos o géneros que marcan también, como te decía recién, otras identidades que no han sido tradicionalmente consideradas en nuestra lengua. Es que para mí, como tú decías, como un gramático, de verdad es un momento súper interesante, un momento de evolución lingüística en que estamos presenciando el posible germen quizás del cambio lingüístico, que por supuesto tiene una base política, una base social, y bueno, que como todo fenómeno social no sabemos muy bien en qué va a terminar, ¿no? La lengua, por supuesto, permite cambios, como conversábamos en ese entonces. Este es un cambio bien difícil que permea toda la sociedad, porque es un cambio que se pide que se haga en un ámbito que habitualmente está muy arraigado en la mente de los hablantes, que es la morfología de la lengua, el cambio de la... Quiero explicarme mejor. Cuando uno se refiere a alguien, habitualmente, por ejemplo, usando un adjetivo, dice que es, no sé, alta, linda, no sé, simpática, o lindo, alto, simpático, pero no estamos acostumbrados a decir linde, simpático, alte, por ejemplo, y eso implica generalmente un automonitoreo de nuestra forma de hablar que es muy exigente, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil que eso permee. Sin embargo, claro, es un movimiento social, un movimiento de fuerza política, y para nosotros los gramáticos, los lingüistas, es muy interesante ver en qué puede desembocar esto. Ahora, Carlos, tú en esa conversación decías la letra E no es español, o sea que todos y todas, etcétera, no tenía sentido. Me acuerdo de haberte escuchado esa afirmación. No sé si has relativizado desde ese punto de vista tuyo, tu mirada lingüística, o de lingüista o de gramático en este caso más específicamente, ¿la has relativizado en relación a los hechos o sigues sosteniendo esa afirmación? Uy, no recuerdo haber dicho que la letra E no pertenece al español, porque creo que sí pertenece. Lo que no... No, como género. Claro, sí. Lo que por supuesto no ha pertenecido, digamos, a la historia del español, y no pertenece en este momento, y en eso, claro, me reafirmo, ¿no? Al español, que es el uso de la letra E como una marca genérica, justamente para hablar de una generalidad, ¿no? Ahí lo habitual en el español y actualmente en el sistema también es usar el masculino como la forma no genérica. Como la forma genérica, no específica. Sí, eso es así. Lo que yo creo que es que hay que tener una actitud, por supuesto, desde nosotros, los estudiosos del lenguaje, una actitud, por supuesto, abierta. Nosotros no somos críticos de una forma de hablar o de otra. Lo que sí quiero decir, y eso es lo que manifestaba hace un ratito, es que esto no es fácil de instaurar como un cambio lingüístico. Los cambios lingüísticos, hay ciertos cambios que son posibles y son más bien sencillos, ¿no? Incluso en este ámbito. Por ejemplo, hay cambios léxicos, es decir, hay cambios en ciertos usos de palabras que son más fáciles de instaurar porque no requieren, más allá de aprenderse una palabra nueva y dejar de usar otra. Hay palabras que actualmente suenan ofensivas y que antiguamente se usaban sin ningún problema, pero el cambio en la sociedad ha permitido y ha pedido, ¿no?, a todos los hablantes que empecemos a usar palabras nuevas y dejemos otras. O incluso en el ámbito del género, por ejemplo, esta semana fue una noticia que mi casa de estudios, la Universidad Católica, decidió que de hoy en adelante todos los títulos que se emiten, ¿cierto?, las licencias, los grados de licenciado, de magíster, de doctor, van a tener el título especificando el género en relación con el sexo de la persona que lo recibe, ¿no? Entonces, no va a ser genérico decir
que reciba el título de ingeniero, sino que va a ser ingeniero o ingeniera, abogado o abogada, arquitecto o arquitecta, dependiendo del género de la persona que lo reciba también. Eso es un cambio que es perfectamente posible, me parece un cambio respetuoso, pero es un cambio muy específico, ¿no? Hacer un cambio más general que afecte a toda la estructura del género en la lengua, por supuesto, es mucho más difícil, es mucho más trabajoso, porque, como te decía, requiere que una persona esté continuamente revisando su forma de hablar. Esto, por supuesto, es posible cuando uno quiere hacerlo como una declaración política, ¿no? Al inicio de un discurso público, por ejemplo, por supuesto. Pero una persona que, no sé, que trabaja no sé, vendiendo algo, que trabaja en una oficina, no está con no siente esa necesidad cotidiana, ¿no? De estarse automonitoreando para transmitir una posición política. Y, por supuesto, en ese caso es muy difícil que eso permee. Así que... Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué es más fácil cambiar el vocabulario que la estructura morfológica? Me parece que esto tú sí lo dijiste, y si no lo dijiste, creo que es una buena imagen, una metáfora, que el español o el idioma en el que habitamos como una casa, y la gramática sería como, no sé, la obra gruesa, los pilares de esa casa. Uno puede cambiar la pintura, puede cambiar palabras, pero es mucho más difícil empezar a derribar los muros o derechamente destruir la estructura de la casa, digamos, porque ya empieza a ser otra casa, ¿no? En efecto, eso sí, usé esa metáfora y la recuerdo muy bien, tienes toda la razón. Mira, la verdad es que el léxico está siempre cambiando, de hecho. Y dependiendo de los grupos con los que nosotros nos comuniquemos, el léxico es muy distinto, ¿no? Los jóvenes usan un vocabulario que los mayores no usan. En diferentes zonas en que se habla el español se usan diferentes palabras para referirse a las mismas cosas. Entonces estamos muy acostumbrados a que haya un cambio léxico. De hecho, es muy difícil medir cuántas palabras tiene una lengua, ¿no? Hay gente que dice que el español tiene 40.000 palabras, 80.000 palabras, que los chilenos conocemos unas 400, ese es un mito muy extendido, que además no tiene nada de cierto, ¿no? Pero sí nos muestra que en realidad las lenguas tienen una variedad muy grande, ¿no? de elementos léxicos, de piezas léxicas, y que nosotros conocemos una cantidad muy pequeña, y generalmente usamos una cantidad pequeña en proporción, ¿no? A esta enorme cantidad. Y por lo tanto, es muy fácil hacer estos cambios, ¿no? Como tú decías muy bien, de cambiarle la pintura o la moldura a una pieza. Sin embargo, la gramática es muchísimo más rígida, está mucho más cristalizada o posibilitada en una lengua. Y cualquier cambio que afecte a su estructura, como si quisiéramos, como tú decías muy bien, cambiar un muro de apoyo, ¿no? Un pilar de apoyo en una casa, afecta a todo el resto de la construcción, y por lo tanto son cambios que son difíciles de hacer, no son imposibles, por supuesto. Nuestra lengua ha cambiado desde el latín vulgar, que es de donde se originó. Nosotros perdimos los casos latinos, por ejemplo, cambiamos los tiempos. Son posibles de hacer, pero son cambios que requieren de mucho tiempo y de mucho cuidado también, porque afectan al resto de la estructura gramatical. Y digo esto no porque nosotros tengamos que tener cuidado en hacer estos cambios, sino porque la lengua misma se cuida de hacerlos, ¿cierto? La comunidad se cuida de hacerlo con una sabiduría intuitiva, ¿no? Porque saben que el cambio, por ejemplo, en el sistema morfológico, afecta fuertemente a todo el resto de la lengua. Y de hecho, ahí en hablante común y corriente, no estoy hablando la élite académica, porque la verdad es que quien más usa empieza a usar a expresar estos cambios morfosintácticos a nivel de los discursos, como tú dices, es una élite. Pero si uno lo ve a un nivel masivo, popular, cuando uno habla con la gente, produce un cierto rechazo instintivo, es lo que yo he sentido, casi como una sensación de molestia cuando te hablan de esa manera. Entonces la pregunta es, ¿por qué un grupo que es una élite puede imponer al resto, o imponer en un debate público, en un debate tan importante como una convención constituyente, que es un espacio común de todos, imponer ese lenguaje? Porque si se acepta eso, cualquier otro grupo podría venir con otra transformación voluntarista en el futuro y también hacerlo, y esto sería la Torre de Babel, pero en una muy mala versión, ¿o no? Claro, bueno, la verdad es que la lengua nos pertenece a todos los hablantes. La lengua es lo más democrático que existe. De hecho, es tan democrática que los cambios que un grupo quiera proponer solamente se establecen en una lengua cuando la mayoría de la gente lo empieza a aceptar, cuando alcanza un punto crítico, una especie de masa crítica en que la mayor parte de los hablantes lo adoptan, y ahí efectivamente la lengua cambia. Entonces, como te decía, todos tenemos derecho a hacer lo que queramos con la lengua. De hecho, como tú dices muy bien, un grupo mañana podría querer, no sé, usar
una marca distinta para designar a un grupo, no sé, para un grupo racial, por ejemplo, a un grupo étnico, etcétera, ¿no? Podría hacerse, pero la lengua, por supuesto, tiene estas rigideces también que no permiten que estos cambios necesariamente se expandan al resto de la población. Y tiene esto, entre comillas, una especie de mecanismo de defensa. Y si yo trato de imponer, como tú dices muy bien, una forma como esta, tú relatas muy bien lo que pasa con el resto de los hablantes, ¿no? Se genera una especie de rechazo que a veces se manifiesta en la exclusión de ese grupo, en sentirlos como otros, pero otras veces se manifiesta en el humor, ¿no? En la ironía. Por ejemplo, en esta semana también tuvimos el famoso caso del Negrita Gay, ¿no? El caso de la galleta Negrita, que justamente provocó que se generaran muchas imágenes, los llamados memes, ¿no? En relación con esto, reaccionando irónicamente, pero reaccionando justamente porque las personas sienten que ahí hay una exageración probablemente frente a un punto en que otras personas sienten que se está estableciendo una bandera importante de lucha, de visibilización. Entonces, de alguna manera, la pregunta, yo escuché un discurso también de un diputado en el Parlamento Español, porque esto también ha ocurrido en España. A veces nosotros vamos atrás, vamos no sé si copiando o vamos siempre atrás de muchas cosas que pasan en España a nivel político y a nivel cultural. Y él decía en el discurso, me parecía bastante razonable, de que, digamos, la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer era válida, la lucha por las identidades de los pueblos originarios es válida, pero trasladar esa batalla a la lengua, a él le parecía incorrecto, que lo que había que hacer era hacer transformaciones, hacer inclusiones, políticas públicas que mejoraran esas injusticias, pero no violentar el lenguaje, como tú dices, que es de todo, para imponer una agenda política o social. Y eso es muy importante. De hecho, creo que esa discusión se dio en torno al concepto de matria, que una política española justamente estaba tratando de imponer frente a la patria, ¿no? Que veía que tenía connotaciones distintas. Claro, eso, como alguna vez conversamos, tiene que ver con la especie de pensamiento mágico que está instalado desde hace mucho tiempo y con la idea de que el lenguaje crea realidades, ¿no? Es verdad que la lengua permite visibilizar ciertas posiciones, es verdad que ciertos usos lingüísticos permiten destacar cosas que de otra manera están ciertamente oscurecidas, porque justamente empezamos a hablar de estas cosas. Pero no quiere decir que necesariamente un cambio lingüístico vaya a producir necesariamente un cambio social, especialmente en cuestiones tales como la genérica. Por poner solamente dos ejemplos, ¿no? La lengua turca, este es un ejemplo muy conocido, no tiene género gramatical en su lengua. Sin embargo, como sabemos muy bien por las teleseries que hemos visto desde hace mucho tiempo, la sociedad turca es tremendamente machista. El inglés apenas tiene género, apenas tiene distinciones genéricas, ¿no? Y sería como el ideal al que estamos aspirando actualmente. Y ahí también ha habido una lucha muy grande por imponer pronombres específicos para las personas de distintas identidades sexuales desde hace unos 40 o 50 años. Y sin embargo, la sociedad, por ejemplo, estadounidense es tan fuertemente machista, por ejemplo, que tuvimos durante 4 años un presidente como Trump, ¿no? que era declaradamente machista y fue elegido, ¿no? Entonces, esto de que un cambio lingüístico, como este, una implantación de una especie de elemento no neutral, no genérico, vaya a traer un cambio social, la verdad es que es más bien mito. Porque de alguna manera detrás de eso está la idea de que el lenguaje sería como un duplicado de la realidad, y no es así, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Las lenguas, claro, nos permiten hablar de la realidad, nos permiten dividir el mundo en categorías, y es cierto, por supuesto, que cada lengua hace estos diferentes cortes en la realidad y nos permite hablar de la realidad en esos términos. Pero no es cierto que algo que yo no pueda mencionar porque no tengo una palabra en mi lengua me hace imposible pensar en esa misma realidad. Eso no es cierto. De hecho, el mismo hecho de que existan posturas divergentes, o incluso, por ejemplo, estas posturas feministas, muestran que uno puede pensar en cosas en las que mi lengua no está preparada para eso, podríamos decir, ¿no? Y permiten entonces proponer, digamos, mejor estos cambios. Esta afirmación valdría la pena comentarla y explicarla, la idea de que el sexismo en realidad no está en la lengua, sino en la forma en que se utiliza, está en el discurso. Y creo que lo hablamos la otra vez, pero es bueno recalcar
la diferencia entre lengua y discurso. Me parece que esa distinción, que la conocemos solo los que estudiamos, tuvimos un ramo lingüística, o tú que eres lingüista profesional alguna vez en la universidad, creo que es una distinción interesante que debiera ser explicada, incluso a las clases de lengua en los colegios, lenguaje y comunicación en este caso. ¿Qué es la diferencia entre lengua y discurso y cómo esto nos ayuda a entender este tema? Claro, el discurso es, para simplificarlo un poco, el uso que hacemos cotidianamente de nuestra lengua. Y entonces hacemos uso del español en este caso para adecuándonos a nuestro contexto, al auditorio, a la persona que nos está oyendo, a la situación de comunicación, a nuestra historia común con nuestro interlocutor. Todo eso forma parte del discurso. Y en el discurso también caben también, por ejemplo, las declaraciones políticas, sociales. Cuando yo escojo una palabra o escojo una terminación genérica en un discurso, no estoy solamente tratando de transmitir información, sino que estoy también tratando de mostrar una imagen de quién soy yo y de establecer también muchas veces una posición frente a ti, una posición que puede ser cómplice o confrontacional. Todo eso forma parte del discurso. La lengua, en cambio, es más parecido, como comentábamos recién, a una estructura, ¿no? A la estructura de una casa. Y en ese sentido tiene partes que son mucho más rígidas, porque es un sistema, ¿no? Es un sistema en el que hay partes que interactúan entre sí y que nos permiten justamente hacer uso de este sistema para poder transmitir este discurso. Ahora, me gustaría preguntarte, Carlos, bueno, estoy conversando con Carlos González, profesor investigador del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Católica, es gramático, doctorado en la Universidad Complutense. Me gustaría preguntarte si este debate que estamos teniendo en Chile, bueno, que también se ha dado en España, si este debate, está ocurriendo en otros lugares, si ha habido debates, pero estoy hablando más allá de los debates políticos, debate a nivel lingüístico, si hay posturas distintas entre lingüistas, si hay visiones distintas, estoy hablando incluso del cambio morfosintáctico, o es una visión unánime dentro de los lingüistas, esta visión que tú has planteado acá, digamos, de que el cambio puede ser más en el terreno de los léxicos, más que en el terreno morfosintáctico. ¿Hay debate, hay discusión al interior de los lingüistas o no? O de los gramáticos, incluso más específicamente. Hay diferentes posiciones, en realidad, aunque el debate se da más bien en términos sociales. De hecho, hemos tenido encuentros. De hecho, en la Academia de la Lengua sacamos un libro el año antepasado, no sé, género y gramática, en que varios gramáticos, Guillermo Soto, Alejandro Inés y Marcelo Llanel, planteamos nuestras diferentes posiciones frente a este tema. Nuestras posiciones en realidad son bastante cercanas. Estamos de acuerdo en que la gramática en sí de una lengua es difícil de cambiar, es difícil de alterar. Tenemos más bien matices, ¿no? Yo siento que un cambio como el que se plantea de la implantación de la E, por ejemplo, como genérico, es muy difícil que tenga un éxito. Algunos de mis colegas piensan que puede ser más, que puede pasar menos tiempo, ¿no? Para que esto realmente suceda. De hecho, hay personas que ya lo ven, o me han dicho que lo han visto en el habla de sus propios hijos, por ejemplo. Pero la verdadera discusión está en lo relativo a lo social, ¿no? En cuán útil puede ser este cambio para generar realmente cambio social. Y ahí, claro, hay lingüistas que tenemos una visión más escéptica, ¿no? Creemos que esos cambios en realidad repercuten muy raramente en un cambio en la sociedad, y hay otros lingüistas que creen que sí, que al menos importa por la visibilización que se le da a los grupos más marginados y que pueden traer aparejado un cambio social. Ahora, el lenguaje también tiene una dimensión, ¿cómo llamarla? Estética, es decir, el lenguaje no es solamente contenido, también, la sensación, uno escucha algo y dice, esto me suena bien, me suena mal, me suena bello, me suena feo. Hay que decirlo con toda su letra. Yo no sé si seré raro, pero yo no creo que sea raro, porque lo he escuchado muchas personas. Esto no suena bien, o sea, no, estéticamente en el oído salta fuertemente, o sea, hay algo muy fuerte. Lo estético, quiero decir, en el idioma es importante. Me gustaría un poquito hablar de eso, Carlos. Sí, bueno, en realidad eso... Andrés Bello, en un ámbito distinto, en el ámbito de la ortografía, él decía que eso es esencialmente costumbre, porque como tú sabes muy bien, Andrés Bello en el siglo XIX puso una reforma ortográfica, ¿no? Y entre otras cosas que se dejara de usar la G, que con el sonido J, y se usara en vez de eso la J siempre.
por poner un ejemplo. Y la gente, bueno, una cosa que criticaba es que se veía muy feo, ¿no? Y él decía, bueno, en 3 días uno se acostumbra. Y eso pasa un poco también eso con esto, ¿no? De hecho, el cambio de la negrita al choquito, o el uso o más fuertemente, ¿no? El uso de este genérico neutral en E, por supuesto, a las personas que tenemos esta lengua desde hace muchos años, que nos criamos con una lengua distinta, que la adquirimos, ¿cierto? Como la leche materna, ¿no? Por supuesto nos choca, porque es distinto a lo que estamos acostumbrados. Pero las lenguas cambian, ¿no? Las lenguas cambian y en efecto, si un cambio como ese llega a expandirse por toda la población, la verdad es que incluso, aunque a nosotros no nos guste, la lengua cambiaría igual. Ahora, los poetas y los enamorados de nuestra lengua tal como está ahora, podemos reclamar, ¿no? Y tenemos derecho a pataleo y tenemos derecho a resistencia también. Pero si eso, que yo creo que no es poco probable que pase, o que si pasa dentro de mucho tiempo, si estos cambios realmente se extienden al resto de la población, la lengua terminará por adaptarse y cambiar. Ahora, Carlos, un cambio ortográfico, que igual es fuerte, puede ser, creo que es distinto que un cambio morfosintáctico que afecta además el oído. Por eso te decía yo, la escucha, lo oral del lenguaje, que es el uso que hacemos todos los días. Es decir, me parece que es más violento, más fuerte el cambio de morfosintáctico que el cambio ortográfico, ¿no? Absolutamente, de acuerdo. Sí, de hecho la ortografía no es la lengua, no es un sistema paralelo relacionado con la lengua, con el español en este caso, pero no es parte del sistema lingüístico, ¿no? Y por lo tanto es mucho más fácil de cambiar. De hecho, a mí me encantaría que cambiaran alguna de las cosas. Pero claro, es razonable, o sea, muchas de las cosas que decía Andrés Bello eran bastante razonables. Yes, claro. En cambio hay que explorar si podría llegar a ser conveniente, ¿no? En el caso de los usos genéricos del género, ¿no? Bueno, hay un caso, hay sí un caso que no es el más habitual, ¿no? Y que de hecho incluso entra un poco en conflicto con el uso genérico de casos como la E, que es el caso de las personas que tienen otras identidades de género, ¿no? Personas que transgénero, o de otro grupo relacionado con estas identidades, ¿no? Que no se sienten efectivamente representados en el masculino o el femenino, y que usan entonces la terminación genérica E para referirse a ellos mismos, ¿no? Y dicen, por ejemplo, soy simpátique, ¿no? Por poner un caso. En ese caso, me parece un caso re interesante, ¿no? Porque ahí tenemos efectivamente un cambio social, en el cambio de una persona que siente una identidad de género distinta a la masculina o femenina y que está buscando una forma de representación. Y eso es una exigencia muy válida. Y la lengua tendría que responder de una manera para poder representar la identidad de esas personas que, por supuesto, tienen todo el derecho a pedir ser representadas identitariamente en su lengua. Pero claro, ese caso entra un poco en conflicto con el uso de la E genérico. Estas personas están usando la E para referirse a una identidad muy específica, ¿cierto? Una identidad, por ejemplo, transgénero. Pero eso no es el mismo uso de la E como la forma neutral. Así que hay un conflicto re interesante y va a ser muy interesante también ver cómo se resuelve en los próximos años. Y la X ya eso escapa a toda posibilidad. Claro, eso ya es ortográfico de nuevo, ¿no? La X, la arroba, esos usos, la verdad es que son ortográficos y son, como tú decías muy bien, imposibles de pronunciar y por lo tanto en realidad no están en la lengua, sino solamente en lo gráfico. Ahora, ¿cuáles son, para tener una noción de alguien que no sabe esto, pero cuánto demoran los procesos de transformación en un idioma? Sobre todo los procesos de transformación morfosintáctico, para tener una dimensión de, digamos, la línea de tiempo. Siglos, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, te pone un ejemplo que puede ser muy, muy transparente, ¿no? El futuro del español, que es la forma cantará, por ejemplo, viene originalmente de una especie de perífrasis desde el latín al español, que es la perífrasis ha de cantar. Uh-huh. Ese es el origen del futuro cantará. Ese ha de cantar se transformó en algún momento en un cantar a, que de hecho podemos ver en las obras de teatro del Siglo de Oro, por ejemplo, cantar esta canción, por ejemplo, y que luego se transformó en ese cantaré. Pero eso tomó siglos, ¿no? Incluso casi milenios en poder formar este nuevo futuro. Y de hecho, nosotros
hemos desechado un poco ese futuro, ya no decimos cantaré, sino voy a cantar, que es otra perífrasis, y que esto llegue a ser una nueva forma de futuro, en realidad, tal como que se transforme en algo así como cantaroy o algo así. La verdad es que va a tomar también mucho tiempo. Así que sí, los cambios morfosintácticos, como tú muy bien apuntas, son cambios extremadamente lentos. Carlos González, profesor investigador del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Universidad Católica, gramático, lingüista, en El Jardín. Recordarles que desde El Jardín se transmite en Spotify, en pauta.cl, también a través de Radio Pauta. Contamos con el auspicio de Fundación Irarrázaval, que en sus 100 años celebra a los profesores de Chile. Una vez a la semana conversamos con profesores de colegios públicos, municipales, particulares, en El Jardín. Y también seguros de vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Visítalos en www.camarachilena.cl. Carlos, yo te quiero agradecer haber dado este tiempo, además esta hora de un viernes. Yo sé que puede ser romper a lo mejor la posibilidad de una salida después de esta tremenda y feroz, de un happy hour. A lo mejor tuviste que aplazar un happy hour para estar aquí conmigo conversando en El Jardín, Carlos. Muchas gracias por esta visita. Es siempre un placer, Cristian, cuando quieras. Un gusto, y yo cierro la verja de mi jardín y les recuerdo, como decía Voltaire al final del libro Cándido, hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos el lunes nuevamente a las 8 de la tarde aquí en Pauta. Muchas gracias y buen fin de semana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.